señor Guillén, trasládeselo al señor Lambán, que lidere la sociedad, que gobierne el Aragón real, que defienda las instituciones, que cumpla la ley, que proteja a los aragoneses, que garantice sus derechos fundamentales, que se eche los problemas de Aragón a las espaldas y dé una respuesta. No apoyaremos este decreto. Solamente ha servido, una vez más, para que el Gobierno se esconda en las restricciones para ocultar su fracaso y su incapacidad para controlar esta pandemia. Una vez más, ustedes colapsaron. Ustedes reaccionaron tarde y volvieron a crear una situación de incertidumbre, de inquietud en la sociedad aragonesa y de permanente inseguridad jurídica. Les dijimos que no hicieran recortes en urgencias, que reforzaran la atención primaria. La tienen ustedes al límite y superada. Que ampliaran los calendarios de vacunación, que vacunaran por las tardes, los fines de semana, que contaran nuevamente con el personal del que se habían deshecho. Ustedes han dejado tirados a los aragoneses, a los autónomos, a las pymes, a las más de 100.000 empresas y también a los trabajadores. ¿De verdad creen que sería fácil encontrar alguna empresa que dijeran que gracias a las ayudas del Gobierno de Aragón han podido afrontar esta pandemia? Muy difícil, muy difícil. Si no hubiera sido por los ayuntamientos, por la labor que han hecho sin recibir un duro suyo, ustedes todavía no hubieran podido ni siquiera presumir de haber dado un solo euro a esas empresas. A pesar de todo, al Grupo Parlamentario Popular le sigue animando la confianza en los aragoneses, porque como la democracia, como la ley, como la libertad, son más fuertes que ustedes. Y a pesar de todo, a pesar de este Gobierno, seguro que saldrán adelante. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero.